Y yo lo he dicho siempre, nadie está por encima de la ley. Cae un nuevo alcalde. Jamás pensé, ¿verdad?, en el caso de Ángel Pérez verlo en estas circunstancias. Pero yo no esperaba una cosa así. Es una barbaridad. Creía que era otro tipo de alcalde. Parece el alcalde de Guaynabo recibiendo el dinero. Ahí está. Un acto planificado y ahí no va a haber espacio para improvisaciones. Esta transacción está siendo grabada. Pueden imputar unas cosas que el acusado no está dispuesto a aceptar. Debía estar pensando que era una de dos, para que se declarara culpable porque pensaba que estaba frito, o para que se declarara culpable porque en realidad en sustancia no tiene tan buena prueba. En manos de 9 mujeres y 3 hombres está determinar si el exalcalde es culpable o no de los cargos que le imputa a la Fiscalía Federal. Las preguntas que ustedes tienen se van a contestar. Es un proceso bien difícil. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Es viernes, pero estamos llenos de energía aquí en el compromiso diario que tenemos con ustedes. Saben que verdaderamente agradecemos de manera infinita su sintonía, pero además de eso, el equipo que me acompaña, mira, está en la misma línea. Así que ya de inmediato paso a saludar con mucho afecto aquí al compañero, el licenciado Víctor Rivera. Muy buenas noches, gracias, Víctor. Buenas noches, Margarita, un placer estar aquí contigo y estar aquí con mis colegas. Agradecida. Igualmente saludo, miren quién está acá en el lado de acá hoy, sentado con los panelistas. Otro amigo de la casa, está con nosotros el profesor Jorge Smith. Gracias, profesor, por estar acá. Buenas noches, hoy brinqué el charco para el lado de acá. Así que mira, siempre encantado. Exacto, los que estén en el otro lado ya tienen que estar preocupados con las preguntas. Mira, también. Margarita, le podemos cantar, mire quién llegó, quién está aquí. María, eso, mira, eso quedaría divino. Y también con mucho afecto, verdaderamente saludo al amigo ya de la casa, y está con nosotros el exsecretario del Trabajo, Carlos Rivera. Carlos, gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias, como siempre un privilegio estar con todos ustedes. Y llenos de energía, ¿verdad? Estamos llenos aquí. de energía, y hoy juega Puerto Rico. Sé que no, eso es, mira, ese juego Puerto Rico, claro que sí. Y el juego, muchas almas que están juntas en eso. El día también ha sido un día intenso, un día ciertamente distinto en el Tribunal Federal. Los que hemos estado, ¿verdad?, justamente en ese escenario, sabemos cómo se dan las dinámicas, pero usted que está en su casa tiene que estar igualmente sorprendido como nosotros con escuchar, ver allí en la sala del Tribunal Federal a una de las personas que delató a los otros para que se descubriera el esquema de corrupción. Estamos hablando, y esto hace incluso más fuerte las palabras, de 2 exalcaldes de Puerto Rico. Eso para mí, ¿verdad?, ya es dramático, ya es escalofriante. Son funcionarios públicos que han tenido el voto, la confianza de los constituyentes, y hoy en sala se les escucha decir de este esquema de corrupción y los códigos cómo se daban. Pero para hablarnos de eso, justamente personas que están muy cercanas, ¿verdad?, al derecho, está con nosotros el licenciado Juan Mazzini, ex fiscal federal. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Margarita, buenas noches a los amigos, a mi compañero Lozada y a los televidentes on Bowtie Friday. Claro que sí. Y también tengo que decirles, otro valiente que decidió estar el viernes con nosotros aquí, así que muy agradecidos, el licenciado José Lozada, ex fiscal también y ex director del negociado de investigaciones especiales. Muchas gracias, siempre un placer estar con ustedes aquí, un placer. Gracias. Oiga, me gustaría comenzar con usted, licenciado, por justamente usted estar en los pasillos, en las salas del Tribunal Federal por tanto tiempo, ¿verdad?, por saber de las dinámicas. Mire, yo he estado cubriendo también los tribunales por muchos años y es dramático ver que se siente en la sala, en la silla de los testigos, en esta ocasión el que era alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, quien delata, es la primera persona que acude a las autoridades federales, lo tenemos en pantalla, para decirles, hay un esquema de corrupción y quiero colaborar con ustedes, autoridades federales. Cuénteme. Bueno, por lo que se ha reportado y por lo que salió a relucir de su testimonio, básicamente, era de esperarse él. Hay varios testigos que son esperados, hay varios testigos que fueron anunciados antes de cuando se está seleccionando el jurado.
Pero básicamente el testimonio de él es una manera de set the stage, ¿no? O sea, de más o menos poner de cómo esta investigación se desarrolla. Sí, cómo se dio esa cadena de piezas. Si miramos la acusación como tal, en realidad no hay una acusación que lo tienen a él como cómplice del exalcalde de Guaynabo. No hay una alegación donde él y el exalcalde de Guaynabo estaban ellos mismos haciendo entre ellos algún tipo de esquema. O sea que básicamente esto se trae para poner en marco para el jurado entonces entender cómo era el modus operandi de Quédese con nosotros, licenciado, para opinarnos un poquito más adelante, porque hemos preparado un resumen, quizás que recoge los momentos más dramáticos del día de hoy en el tribunal, así que lo compartimos. Parece el relato de una novela, de una pieza de ficción, pero no. Fueron palabras del exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, al sentarse en la silla de los testigos hoy en el Tribunal Federal. ¿Qué dijo Elcano Delgado? Cuando eres alcalde, los empresarios te ayudan en campañas y tienes que compensarlos con contratos. Si no, puedes tener problemas. Seguían las rutas torcidas de este cuento. Elcano grabó a Oscar Santamaría, Mario Villegas, Raymond Rodríguez y José Bou. Dijo, eran personas de su entera confianza. Aquí se entraba en un código de lealtad que nadie iba a delatar al otro. Sin embargo, Elcano, estando alambrado, los grabó a todos, mientras añadió que estaba recibiendo sobornos. Pero esto sigue. En el 2020, Ángel Pérez se convierte en presidente de la Federación de Alcaldes y el exalcalde de Cataño dijo, yo lo ayudé como alcalde y una de las personas que estuvo activa fue el licenciado Oscar Santamaría. El testimonio de Delgado seguía. Los alcaldes escogemos los miembros de la Junta de Subastas. Después que yo tenga uno que me responda totalmente a mí, yo sé que esa junta puede ser manipulada. Le damos la información que el contratista y yo hayamos acordado y la pasan. Y como si se tratara de un broche para cerrar esta historia, el exalcalde de Cataño reconoció que los ejecutivos de los municipios tienen la última palabra y que era poco probable que se firmara un contrato en el ayuntamiento si él no estaba de acuerdo. Yo les digo y escucho las palabras de mis compañeros aquí panelistas, el relato es dramático, es escalofriante. Le pregunto al licenciado Lozada, porque ustedes no lo vieron allá, pero yo aquí sí, su cara valió $1 millón. ¿Qué es lo más que le impacta de esto? Esto causa vergüenza ajena. Esto causa que se te estremezca el espíritu cuando tú tienes valores, cuando tú tienes principios. Esto funciona como si fuera una mafia. Esto es como una... En la calle le llaman la mafia boba. Esto es como si fuera una mafia... La cosa nostra. Esto es terrible, esto es vergonzoso, esto hay que acabarlo. Y la forma de acabarlo es como lo están haciendo las autoridades. ¿Por qué? Porque quien participa de estos esquemas secretos, porque se unen estos dos individuos en secreto a planificar la estrategia de cómo llegar al fondo del Estado para lucro personal. Señores, hay que acabarlo. Esto tiene que dar vergüenza. Claro que sí, adelante, una Víctor. pregunta un poco opinionada, porque esto es bochornoso, esto es indignante, esto es nauseabundo, básicamente, y es asqueante, porque se ha tirado también a la misma vez lo que es la administración pública por el piso con esquemas como estos. ¿Cómo se está manejando la función pública en Puerto Rico? Y el problema es que puede haber una generalización en cuanto a esto. Pero les quiero preguntar, ¿cómo se entiende, cómo se internaliza, un poco cómo se digiere que tal como ocurre en la mafia, como dijo usted, y en el AMPA, pueda haber a las alturas del 2020, cuando se dio básicamente esta discusión, un código de lealtad entre políticos y contratistas? Ciertamente, tú miras la delincuencia y el delincuente hace un pacto de lealtad del que le provee la droga, del que le provee el arma en la calle. Pero aquí estamos viendo funcionarios que se supone que son gente decente, que se supone que son gente educada. Licenciado, en los que la gente depositó su confianza y puso el voto. Es una tragedia humana. Es una traición. Sus padres, la vergüenza para sus padres, la vergüenza para sus hijos, para sus vecinos. Una pregunta.
¿Cuánta suerte tuvimos? ¿Cuánto de esto fue suerte? Porque esto no fue un caso que estuvieran investigando a los alcaldes y llegaron ahí. No. Estaban investigando otra cosa y resultó que entre los sospechosos estaba la esposa del alcalde de Cataño y ellos entonces, por miedo a que siguieran descubriendo cosas, fueron personalmente, voluntariamente. ¿Cuántos elementos de suerte tuvimos el pueblo en que esto se destapara? Porque si no hubiera habido la investigación anterior, esto seguiría pasando y no sabríamos. Es cierto lo que dice el profesor, licenciado Mazzini, porque es que el exalcalde de Cataño es el que toca las puertas de los federales cuando se asusta. ¿Qué nos dice? Bueno, varias cosas. First of all, como diría Lee Corso, not so fast, my friend. Vamos por parte. Primero que nada, yo creo que tenemos que ser, tener una conciencia. O sea, entiendo que el exalcalde de Cataño se sentó a testificar. Él es solamente una pieza de evidencia. O sea, no podemos rush to judgment y declarar culpable al acusado meramente por ese testimonio. O sea, no se puede saltar a conclusiones. Exacto. Él tiene su día en corte, tiene su derecho constitucional. O sea, entonces, eso lo que ha comentado el exalcalde definitivamente es preocupante, definitivamente alzan las alarmas, pero no quiero que nuestro público piense que por el mero hecho del testimonio del exalcalde significa que es culpable. Y coincido con su apreciación, pero mi pregunta desde el punto de vista legal, esto no, ¿verdad? Cuando un fiscal o un abogado va a presentar una prueba, va a hacer una historia, un cuento, hay un orden que uno usualmente establece de cómo va a desfilar y va a hacer esa prueba. Y va sentando esas bases. Yo creo que, y me corrige, ¿verdad? Y en ese sentido me gusta saber su opinión. Este primer testimonio, a pesar de que no vincula directamente a Ángel Pérez, ya comienza a transmitir al juez y en el caso del tribunal de cómo operaba y cómo era ese código de lealtad y de silencio para luego, me imagino, traer al testigo que probablemente señale. Y eso va a la pregunta que inicialmente hizo el profesor, que le di la vuelta, pero ahora cierro el círculo. En ese sentido, esto no es coincidencia de que las autoridades cayeron en esto. No es que el pueblo se salvó, tuvo la suerte de... Las autoridades federales, cuando uno maneja unos casos, tiene múltiples vertientes. Y da la casualidad que, o sea, que cuando ellos estaban investigando, que entonces se dan con el tema de la esposa del exalcalde de Cataño, en ese sentido, en ese momento, habían, presumo yo, múltiples vertientes y esa fue una de las que les llegó. O sea que no creo que pudiéramos decir que meramente porque surgió la de la esposa del Cano que ahí llega. Eso pasa, se desarrolla, se van descubriendo y si tú te fijas, Margarita, lo que tú dijiste de que él decide ir a tocar, creo que su testimonio fue, yo fui a tocar antes de que me tocaran la puerta, yo fui a donde ellos. Eso se basa en el sentido de que una vez que él ya sabía que, por lo que testificó, que ya había una investigación, habían unas indagaciones, él decidió, déjame yo ir y ir a picar adelante. Da información y está colaborando entonces primero. Pero tampoco fue una decisión orgánica. Esto fue una decisión obligada por las circunstancias y por un temor de que ya él sabía que habían accesado a su esposa, que habían accesado el Fondo del Seguro del Estado, inclusive que habían afectado hasta las tiendas en que le iba a comprar. Le estaban literalmente respirando en la nuca, como decimos nosotros. Yo quisiera insistir, Lozada, si me permite, y me imagino que ustedes tienen esta misma preocupación, ¿verdad? Se destapa un código de corrupción. A mí me preocupa tanto, o sea, lo que hemos estado escuchando según crecimos en la vida es códigos de ética. Y estamos hablando ahora de códigos, lealtades, en un mundo de corrupción. La tristeza es que en el bien, las personas actúan bien y hablan bien. En la maldad planifican para aparentar hacer el bien mientras están haciendo el mal. Y esos son los códigos de corrupción. Ellos le ponen un lenguaje a esas gestiones que ellos hacen. Fíjate que pueden decir que no son recibos de dineros corruptos. Le ponen otros nombres, le ponen otros apellidos. Ciertamente, si se está dando el quid pro quo, te voy a dar un contrato para que me des dinero, sabemos que es ilegal. Muchísimas gracias a ambos. Creo que la discusión, ¿verdad?, nos ha ayudado a entender un poco más este caso que ciertamente nos estremece a todos, como dicen los panelistas. Gracias a ambos por estar con nosotros. Seguimos contigo, Kimberly.
Gracias, Margarita. Debo decir que la conversación está muy candente en las redes sociales. Lucy Hernández dice, charlatanes, el país a la deriva y ellos abusando del pueblo. Al regreso analizamos las expresiones de Félix Elcano Delgado y veremos cómo afecta su testimonio a los alcaldes. Además, aumentan las misteriosas muertes en las cárceles. ¿Qué está pasando? Te explicamos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía con Jugando Pelota Dura. Me acompañan en el estudio hoy otros panelistas de nuevo. Mire, la gente que nos da luz sobre los asuntos del país, la doctora Zahira Jordán. Gracias, doctora, por estar aquí. El representante del Partido Independentista, Denis Márquez. Gracias igualmente. Saludos, buenas noches. Buenas noches al padre Orlando Lugo, compañero comunicador. Y tenemos también al licenciado Armando Valdés, amigo de la casa. Gracias por estar aquí. Quisiera compartir con ustedes y con los amigos televidentes, sí, en efecto, se dieron muchas citas durante el día de hoy en el Tribunal Federal, en esta audiencia, ¿verdad?, que estaba escuchando cómo un exalcalde que había delatado al otro exalcalde hablaba de cómo se manejaba la corrupción en el país con los fondos públicos. Queremos destacar una cita en particular. La tenemos ahora justamente en pantalla. Esto lo dijo Félix Elcano Delgado, exalcalde de Cataño, hoy testigo de la Fiscalía en el caso contra Ángel Pérez. Cuando tú tienes el poder de ser alcalde, hay gente que te ayuda en las campañas y uno, para devolverle el favor, tiene que recompensarlos con contratos, y si no se hace podemos tener problemas. Una cita seria y que preocupa a cualquiera, doctora. Para mí es repulsivo y es la razón por la cual, sobre todo en estas elecciones, cualquier candidato va a tener que ser extremadamente transparente. Fíjate, Margarita, las personas piensan que esto es un delito que no tiene, como quien dice, una víctima identificada. Sin embargo, la víctima es la peor. Este delito mata, porque mata la esperanza y mata la fe y la confianza del pueblo en el gobierno. Déjeme hacer una pausa un segundito aquí nada más para que en la casa y acá escuchemos las palabras que dijo en exclusiva para Jugando Pelota Dura el presidente de la Asociación de Alcaldes, reaccionando a la cita que estamos mencionando. Yo escuché las expresiones del exalcalde y en nada representan lo que somos los alcaldes y alcaldesas y servidores públicos que todos los días salimos a la calle a dar el 100% por nuestra gente. Ese código, pues será que existe entre ellos mismos, que por lo que he visto, ¿verdad?, ese esquema que se creó parecido a una mafia institucional. Y yo represento a un grupo de alcaldes y alcaldesas que sí hacen las cosas bien. Lo que está diciendo es, mira, no generalicen. Oye, yo me pregunto si eso hubiese sido la opinión de un William Miranda Marín, que fue alcalde de Caguas, o de un doctor Hernán Padilla, que fue alcalde de San Juan, ¿verdad? Porque cuando uno piensa en eso, uno también tiene que pensar cuál es la enseñanza para los alcaldes como funcionarios públicos, pero también para el electorado a la hora de elegir. Denis, ¿usted tendría algo que decir a eso? Bueno, podría estar toda la noche hablando con ustedes. Pues algo cortito, algo cortito. No, es que me quedé pensando sobre el marco legal de los municipios, de ley de municipios autónomos, código municipal, y cada vez se dan mayores poderes de contratación sin subasta, de ampliación de empleados, de confianza, las justificaciones para hacerlo es mucho más amplio, y la vinculación histórica en Puerto Rico de las campañas políticas y el pago a empleados luego en los diversos puestos en las alcaldías y las legislaturas del gobierno de Puerto Rico. O sea que no hay fiscalización. Pero en esa misma línea, precisamente se ha hecho un código anticorrupción. Hacemos leyes más fuertes, pedimos un sinnúmero de requisitos, le damos adiestramiento. La pregunta es, ¿el problema está en la sábana, en el paciente de quién? ¿En el electorado que escoge a estas personas? Deja que nos conteste Armando Valdés, si es posible. Bueno, yo creo que está en la sábana y está en el paciente. Fíjense ustedes que el alcalde de Villalba dice que en nada representa a los alcaldes que él representa, valga la redundancia, en la asociación de alcaldes. Pero hemos visto alcaldes populares también que han ido a la cárcel. Entonces, lo primero que tiene que haber es un reconocimiento del problema para poder atenderlo. Y si los partidos y los propios alcaldes y los grupos de alcaldes no reconocen que tienen un problema muy serio y que hemos solamente descubierto a los alcaldes para los cuales tenemos la evidencia para poder llevar un caso, entonces vamos a seguir enfrentando estas situaciones si negamos el problema tan serio de corrupción. Y habría
Y si se le aumentaran los poderes a las legislaturas municipales, ¿eso podría ser un paso en la dirección correcta para fiscalizar más el trabajo de los alcaldes? Deme 2 segundos para contestar eso, pero antes vamos a una pausa, pero es rapidita. Kimberly, ¿qué nos tienes? Gracias, Margarita. Al regreso, ¿cómo salpica el gobierno las expresiones de Félix Elcano Delgado y la credibilidad de los aspirantes subsiguientes? ¿Y qué usted haría si su hijo entra a prisión a cumplir por un delito y de repente le llaman para decirle que falleció por una causa no determinada? Preocupante, ¿verdad? Eso está pasando y aquí lo analizamos. Hoy continuamos con el MVP de Seguros Múltiples. Las opciones de esta semana son Nino Correa, quien recibió hoy un grado de doctor honoris causa. Esto por su trayectoria profesional, o también Adriana Díaz, quien sigue mejorando su desempeño, de hecho acomodándose entre las mejores a nivel mundial en el tenis de mesa. Escanee entonces el QR code que aparece en pantalla y vote por al que usted crea debe ser reconocido como el MVP de los seguros múltiples. Felicidades a todos, ¿verdad? En lo que la gente vota y llegamos a la conclusión. Mientras retomamos nuestro tema aquí y el profesor Jorge Smith fue el que dejó la pregunta en el tintero. Pregunta sencilla, sería dándole más poder a la legislatura municipal, digamos, padre, la legislatura municipal de Ponce, si tuviera más poder, ¿sería mejor para el pueblo de Ponce, por darle un ejemplo? Pues eso dirían los juristas, ¿verdad? Los juristas entrarían ahí. No obstante, a mí lo que me preocupa grandemente es que Elcano aseguró que hay una cultura de corrupción, es decir, así se comportan los alcaldes. Es normal escuchar, por ejemplo, al alcalde de Villalba decir lo que tiene que decir, porque obviamente uno es PNP, otro es popular, etcétera. Es normal escuchar, digamos, a diferentes políticos negar lo que dice Elcano, pero Elcano lo asegura. Elcano lo asegura. Y yo realmente cuestionaría claramente a cualquier político que diga que no, porque tienen que demostrarlo, es decir, él lo asegura. Y yo escucho mucha gente del barrio, tengo que decirlo, no sé si con esto voy a crear una polémica mayor, pero ciertamente yo tengo amigos PNP populares también de otros partidos emergentes donde dicen, es cierto, hay contratistas que hacen campañas políticas con ciertos políticos para que eventualmente se les tome en consideración sus contratos, sí o no. Es una cultura, es una forma de comportarse, con lo cual él lo asegura. Los políticos tienen que realmente no simplemente salir con una retórica, sino también salir con acciones claras y contundentes para evitar la corrupción, que como dice la profesora, no es solamente que mata la esperanza, mata a los pobres, porque se roban el dinero de los pobres. Eso, pero de la misma forma que el gobierno, ¿verdad?, electoralmente hablando, representa al pueblo, y por eso es la legislatura igual, hay una representación del pueblo. Estamos hablando también que la corrupción es un reflejo de lo que estamos teniendo en nuestra sociedad. Bueno, por supuesto. Yo creo que es un reflejo de la cultura política de este país, donde históricamente el clientelismo político, el quid pro quo político se ha dado en múltiples instancias. Estamos en el siglo XXI, pero podemos irnos al siglo XX y eso se ha dado. Y a la pregunta del profesor Smith, no solo es darle poder a la Asamblea Municipal, a la legislatura municipal, hay que transformar la forma en que se elige, porque ahora mismo el alcalde que gana tiene una supermayoría y son un sello de goma, y los partidos contrarios tienen 2 y 1, y ahí no hay forma de hacer un balance. Podría ser peor. Porque cuando es un caso de que la legislatura es contraria al alcalde incumbente, también es el mismo modelo, pero al revés. Es el mismo modelo al revés. Y profesor, de hecho, profesor Smith dijo, porque podría ser una solución. El profesor dijo, y si fue por casualidad que casi llegamos a los alcaldes, yo pienso que casi fue por casualidad. O sea, ¿cuánto de esto debe estar ocurriendo? Es una cultura. Elcano lo acaba de decir con tanta tranquilidad, y esto debe preocuparnos seriamente. Exacto. Eso es lo que, cuando yo digo es dramático hoy lo que se vive en el Tribunal Federal, a eso me refiero, no podemos estarle creyendo simplemente a los políticos. No, eso no existe. Y no se puede yo soy transparente. Oye, yo te creo hasta que no se demuestre lo contrario, todo el mundo es inocente. Déjenme oír a Armando Valdés. ¿Qué opina de esto? Bueno, yo creo que, y coincido en esto con Denis, tenemos que darle más independencia a las legislaturas municipales. Esta cosa de que la plancha del alcalde es la que llega a la legislatura municipal, pues eso hay que acabarlo. Pero también los medios de comunicación y los medios de comunicación locales y regionales, hay que fortalecerlos para que tengamos periodistas
en esas legislaturas municipales, en esas sesiones, en esas alcaldías, fiscalizando. La prensa también, como cuarto poder, tiene un rol importantísimo. Yo quisiera, siguiendo justamente esta conversación, quisiera compartir con los amigos televidentes y aquí en el estudio las citas, es decir, las palabras del licenciado Osvaldo Carlo hace muy pocos días, que dicen que sí, que hay vínculos de estas personas que estamos hablando y que se están, ellos con su boca de comer, que es la forma coloquial de decir, dicen en un tribunal que hay una cultura de corrupción. Las palabras son, sí, hay vínculos con gobernantes, incluso con presidentes de la Asamblea Legislativa. Lo tenemos aquí, Oscar Santamaría tenía poder, se sentaba con alcaldes, presidentes de la legislatura. O sea, ¿hasta Margarita, dónde? si muchos de los, con todo el respeto que se merecen todos los funcionarios electos, si muchos de los que aspiran a las asambleas legislativas son los que caminan con los alcaldes, y si el alcalde no gana, ellos no ganan, pues realmente es como muy difícil la fiscalización entre esos dos cuerpos. Esa cita, doctor, y sé que quiero hablar rapidito, esa cita no se va a quedar en el aire, no se va a quedar hueca, por lo menos en este programa. ¿A quién se refería el licenciado? ¿A quién? ¿A qué gobernador? ¿Ricardo Rosselló? 2017 al 19, Wanda Vázquez del 19 al 20 o a Pedro Pierluisi 21 al 23. ¿A quién? ¿A qué representante? También igualmente. ¿A qué presidente de asamblea? Mírenlos aquí, disculpen un segundo. Carlos Johnny Méndez, Rivera Chats, Rafael Tatito Hernández, José Luis Dalmau han presidido Cámara, han presidido Senado. Por eso, pero la pregunta sería, ¿el poder, el conocer a estas personas es el problema o es el precisamente conocer para hacer actos ilícitos? Yo creo que hay una parte en la que no abundamos frecuentemente, que es la cultura del silencio. Yo creo que hay que eliminar la cultura del silencio y hay que entrar en la actitud de if you say something, if you see something, say something. Me parece que eso es algo que se comparte en muchos aspectos en Puerto Rico. Las personas se callan y no reportan. Pero siguiendo esa misma línea que usted dice, esa cita es importantísima. Se habla lanzó así palabras, se habla de gobernantes, de presidentes del Senado, de presidente de la Cámara, Denis Márquez, ¿de quién pudiéramos estar hablando? Margarita, déjame decir algo bien importante. Cuando el abogado de la defensa hace este tipo de cita, ¿qué debe de haber detrás de eso? Bueno, yo esperaría que, independientemente de la cita, que la amplíen y que hablen directamente en el contenido, en el proceso judicial. Pero ¿quién porque debe eso hacerlo? se da en ese contexto. Pero de que hay relaciones políticas de ese tipo de contratistas, de influencias políticas en Puerto Rico, pero sin nada más que ver la historia de Puerto Rico. Esto es parte de la podredumbre social, del clientelismo político, del financiamiento de campañas políticas por parte de los poderes económicos de Puerto Rico, de la corrupción como enfermedad social, y todo eso hay que destruirlo. Y puede ser como una estrategia legal para decir, es que esto es un problema sistémico, es que todos los alcaldes, es un monstruo tan grande que pobrecito alcalde no podía porque un alcaldecito no puede con esto. Esa es parte de la estrategia. ¿Cómo lo remediamos eso? ¿Alguien tiene una idea, una posible solución, Armando? El licenciado lo dijo la semana pasada, es decir, que los partidos políticos también tienen que responder económicamente. Aquí el puertorriqueño se va a mirar por los chavos, ¿entiendes? Si no ve que el bolsillo le duele, no van a tomar. Los políticos y todo ser humano, la verdad, si no se mueve por el dinero, entonces no van a responder. Una cosa, yo hago una pregunta como una persona de pueblo y como periodista también. ¿Qué va a pasar con el Cano por participar aquí? ¿Va preso o no va preso? Lo que dice su abogado, y lo dijo hoy al salir del tribunal, es que espera que solo cumpla 15 meses en prisión. Pues entonces, o sea, es que pues el sistema, en fin. Y aquí hay muchas otras cosas que... Me callo. Hay muchas otras cosas que hay que también dilucidar. O sea, esto de que Oscar Santamaría se reunía con alcaldes, legisladores, gobernadores, eso no debe sorprender a nadie. Seguramente hay fotos en Twitter. Seguramente cuando se reunieron con él, cuando era un empresario que se codeaba con la gente de poder en el país, colocaban una foto en sus cuentas de las redes sociales. No es ilegal. Correcto, eso no es ilegal. Ahora, el licenciado Osvaldo Carlo también dijo que se inventaban donantes y que eso es uso y costumbre en la política, que recibían efectivo y entonces creaban donantes en los informes de ingresos y gastos ante la oficina del Contralor Electoral. Y lo que está diciendo el licenciado Carlos, claro, es una estrategia para tratar de traer esto al foro estatal. Pero si eso tú no se dijo por casualidad. Pero si tú inventas donantes en un informe que tú estás juramentando
tú estás cometiendo un delito. Déjenme preguntarle... mínimamente claro de que perjurio. sí. Déjenme preguntarle rapidito antes de irnos, con un sí o un no, el inversionismo político, si quitamos eso, ¿estamos minimizando este problema de corrupción? Definitivamente. Usted, licenciado. Bueno, no lo estamos minimizando, pero hay que acabar con el inversionismo político. Nosotros llevamos desde el PIB décadas planteando de la búsqueda de financiamiento limitado de las campañas políticas con fondos públicos, porque esto parte del problema en Puerto Rico. Claro, le pregunto a usted, padre. Eso también es parte de la ética personal. Se ha perdido la ética en todo ejercicio profesional. También aquí, pues, hay que retomar nuevamente la cultura de la ética. Decirlo es más fácil que hacerlo por las limitaciones de la Constitución estadounidense. Ahora, sí hay cosas que se pueden hacer, como prohibir el efectivo en las campañas, cosa que el Contralor Electoral ha sugerido. El gobernador hoy dice, no, yo no creo en eso, yo no voy a presentar ese proyecto, y en mi campaña lo he minimizado. Busquen los informes. En el año 2020, 27% de los ingresos al comité Pierluisi 2020 fueron en efectivo, 27%. ¿Quiénes serán esos gobernadores, verdad, que nos están diciendo, y esos presidentes de Cámara y Senado? Pero mire, el momento de la verdad probablemente no esté tan lejos. Gracias a todos por estar con nosotros en la noche de hoy en Jugando Pelota Dura. Vamos a ver qué más nos tiene Kimberly para compartir. Gracias, Margarita. Oye, aumentan las muertes en las cárceles. La causa sin determinar. ¿Por qué seguimos perdiendo vidas si se supone que realmente se estén rehabilitando? Te contamos. Oye, Margarita, ¿quién es el MVP de la semana? Rápido te digo, ustedes votaron y el MVP de Seguros Múltiples esta semana es Nino Correa. Enhorabuena. Y recuerden, muy bien, mire el aplauso, Nino, como te quieren. Y ustedes recuerden que si llegó el momento de renovar su marbete, es tiempo de escoger a Seguros Múltiples. Así que mira, ponle tu marca en el formulario. Seguro obligatorio de Seguros Múltiples. Imagínate si no nos tuviera. Pausamos.